Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. Y al final de este programa, ustedes no lo olviden, lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook y por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, José Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México. Pepe, bienvenido a esta mesa. Gracias, Juan Carlos. Jordi Barbeta, corresponsal de La Vanguardia de Barcelona. Bienvenido también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Corbata del Barça tiene usted hoy? Bueno, no, es una corbata que tiene los colores del Barça. Bueno, la verdad es que no es corbata del Barça porque me la regaló el presidente, pero... ¿Se la regaló el presidente del Barça? Sí, me la regaló el presidente ahora cuando abrieron la oficina en Nueva York, es Bartomeu. Oh. Bueno, sí, es del Barça. Bueno. Lo que pasa es que para mí eso es una contradicción, porque yo soy del Barça en Washington y en Barcelona soy un poco más heterodoxo. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Bueno, y a propósito de fútbol hay que hablar de una cosa muy trágica que ha ocurrido en las últimas horas, porque ha habido un accidente aéreo cerca de Medellín, muy cerca de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, en Colombia, porque el Chapecoense de Brasil, un equipo muy modesto, con muchísimos hinchas, iba a jugar la final de la Copa Sudamericana, el partido de ida con el Nacional, y anoche, después de las 9 de la noche, el avión en el que volaba el equipo, sufrió un accidente al parecer por una falla eléctrica y murieron la mayor parte de los ocupantes de este cuadro deportivo. Había salido el vuelo de Virubiru en Bolivia, iban 81 personas en el avión y debían llegar a las 9 de la noche y 33 minutos. El chapecoense viene de la ciudad de Chapeco, en el oeste del estado de Santa Catarina, en el Brasil, y además fue fundado en 1943 y es un equipo pues modesto, como decíamos nosotros, con una afición además muy digna y muy fuerte. Ha habido otras ocasiones con tragedias similares en el fútbol. Una de ellas en 1993, cuando murió casi toda la selección zambia en el África. Otra el 8 de diciembre del 87, cuando un Fokker se cayó con el Alianza Lima, un equipo peruano muy famoso, y murieron todos los ocupantes de la aeronave, salvo el piloto. Otra tragedia el 6 de febrero del 58, cuando murieron 8 jugadores del Manchester United en Múnich, venían de jugar en Belgrado un partido de la Copa de Europa. Pero tal vez la tragedia más conocida de un equipo de fútbol y la más dramática se produjo el 4 de mayo del año 49, cuando el Torino, el equipo italiano, venía de jugar un partido amistoso con el Benfica en Lisboa y el avión se cayó en una basílica muy cerca justamente a Turín. Habían ganado 5 ligas consecutivas. ¿Qué pasó en esa ocasión con el Torino? Que les concedieron el Scudetto póstumo, es decir, el campeonato, les otorgaron el título de la liga de manera póstuma. Y aquí la pregunta que quiero hacerles es, ¿deberían darle al chapecuense el título de la Copa Sudamericana por la tragedia que ocurrió? Vaya, ante la tragedia me parece que sí, me parece que sería un gesto muy agradable, sin que se dejen de celebrar los partidos. Me parecía que sería bueno darle reconocimiento. Los accidentes aéreos, a pesar de que se puede hacer una lista muy larga, son infrecuentes. Entonces, me parece que no me parecería mal que se entregara algún tipo de reconocimiento. Esto también tiene un impacto aún todavía más fuerte por el mundo que vivimos en este momento. El soccer es el deporte del planeta más popular. También las redes sociales amplifican muchísimo este fenómeno de la tragedia. Están las selfies, los videos puestos en las redes de los jugadores del Chapecoense, pero me parece que los que realmente sufren la tragedia, y ahí hay que mandar un abrazo solidario, es realmente la ciudad de 200,000 habitantes, como bien decías, porque finalmente en una ciudad relativamente pequeña, digamos mediana para estos estándares, pues un equipo de soccer es realmente la vida de una ciudad. Todo el mundo se conoce normalmente y me parece que ahí es para quienes realmente sentirán el vacío del equipo. Dicen que los equipos brasileños le prestarán a jugadores para continuar en distintas competencias, pero de cualquier manera me parece una tragedia grave. ¿Le daría usted el título póstumo a Chapecoense de la Copa Sudamericana, Jordi Barbeta? No, porque desde ese punto de vista sería una injusticia contra el otro equipo que debía jugar la final y que también ha hecho sus méritos, ¿no? El Atlético Nacional de Colombia. El Atlético Nacional. Entonces, yo creo que todos los homenajes bienvenidos sean. Incluso creo que, teniendo en cuenta pues el sentimiento que ha generado, pues podría haber incluso un partido de homenaje también para recoger fondos pues para las familias, etcétera, ¿no? Que eso yo creo que sería más productivo
Pero claro, regalar el campeonato, eso me parece una injusticia, ¿no? Los campeonatos se ganan en el campo. Pepe López Zamora. Bueno, primero que nada, yo creo que nuestros profundos pésames para los familiares de las víctimas y ojalá pronta recuperación para las personas que quedaron heridas, los sobrevivientes. Yo voy a asumir una posición salomónica. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Dejar la decisión si se le otorga el campeonato al Atlético Nacional de Colombia y eventualmente hacer algún tipo de partido, no sé, simbólico, de campeonato para que los dividendos de esos ingresos queden a favor de las víctimas, de los familiares de los jugadores, ¿no? Porque evidentemente en Brasil el fútbol es más que un deporte, ¿no? Es una cultura, es una religión y creo que esto tiene un peso muy especial para ellos. Pero yo también quisiera arrojar un poco la luz de que una manera de honrar a estos jugadores caídos, ¿no? por este accidente, es ver qué está pasando, porque creo que están ocurriendo demasiados accidentes en líneas aéreas que no son las grandes líneas aéreas, pero que sí son las líneas aéreas llamadas regionales, que utilizan muchas veces aviones de menor calado, utilizan estándares que no son necesariamente los mismos que se aplican a nivel de otros vuelos internacionales. Entonces habría que echar un ojo por qué razón muchas de estas líneas, aunque no necesariamente están teniendo accidentes fatales, por fortuna, sí están teniendo una tasa de accidentes que pareciera ser mayor que la normal en las aerolíneas comerciales. Así que una manera de honrar a esos jugadores también sería echar una luz, revisar qué está pasando con esas aerolíneas regionales. Bueno, los últimos que yo recuerdo que más impresión causaron fueron provocados. Tanto si eran cerca de Siria, que si eran cerca de Ucrania, o cuando el de Germanwings, que directamente fue uno de un miembro de la tripulación que lo hizo, ¿no? Es decir, que también quiero decir que yo, con todos los respetos por los futbolistas, se han producido unos cuantos accidentes de tráfico y por el hecho de que no sean futbolistas, pues parece que no se merezcan el mismo respeto o el mismo tributo, ¿no? Con la misma atención. La misma atención. Yo lo entiendo todo, pero insisto en que yo creo que regalar campeonatos no se nos lleva a ninguna parte. Cambio de asunto, Pepe. Aquí en Estados Unidos se sigue hablando muchísimo de Donald Trump, el presidente electo que va a llegar a la Casa Blanca el 20 de enero del año entrante. Y a propósito de Donald Trump, se habla también de la reacción que tuvo a raíz de la muerte de Fidel Castro, el líder cubano, el viernes de la semana pasada. Primero envió un mensaje por Twitter diciendo Fidel Castro is dead, o sea, Fidel Castro está muerto, y posteriormente lo calificó como un dictador brutal. Pero además en las últimas horas, ayer justamente, mandó otro mensaje por su cuenta de Twitter diciendo algo así como si Cuba no le ofrece un mejor trato en su conjunto al pueblo cubanoamericano y al pueblo de los Estados Unidos, yo voy a echar para atrás el arreglo que tenemos con Cuba. Es decir, en cierto modo está sugiriendo que podría volver a suspender las relaciones diplomáticas restablecidas por Barack Obama, el presidente estadounidense, presidente saliente, con Raúl Castro, el líder cubano. Hay una columna hoy en el diario The Washington Post de Eugene Robinson, en donde dice que posiblemente el revivir de la dictadura castrista puede producirse si el señor Trump toma una actitud de estas características, porque desde luego volvería a crear un enemigo externo que necesitan a veces los dictadores. ¿Va a pasar eso si el señor Trump echa para atrás todo lo que echó adelante Barack Obama? Bueno, es verdad que por muchas décadas, ¿no?, el tema del embargo o bloqueo, como lo llaman ellos, de Estados Unidos, era siempre la gran carta para justificar muchas de las cosas que estaban pasando en la isla, ¿no? Barack Obama deliberadamente quiso quitar esa carta de la mesa y ver, bueno, si hay problemas no van a ser necesariamente por culpa de Estados Unidos, que durante décadas fue básicamente como un paria en términos de sus relaciones con Cuba. Toda América Latina quería mejorar las relaciones con Cuba, tenía relaciones con Cuba, con la excepción de los Estados Unidos. Ahora, yo entiendo que en la posición que ha adoptado Donald Trump, al menos la última posición, no sabemos si va a cambiar después, insista, por ejemplo, en buscar cosas que muchos críticos de la política de apertura de Obama querían, que era exigir, por ejemplo, elecciones libres, liberación de los presos políticos, una mayor libertad de prensa, de asociación, de religión, que son temas de ejercicio diario que obviamente tienen un importante impacto en la vida diaria de los cubanos. Pero me pongo a reflexionar, no nada más en esas grandes líneas de política que muchas veces mencionamos los periodistas cuando hablamos de las relaciones internacionales, sino del caso de ayer. Ayer se tuvo lugar el primer vuelo comercial entre Estados Unidos y La Habana en más de 50 años, un vuelo de American Airlines, le dieron sus sombreritos, su poro, su cafecito, etcétera. Pero más allá del simbolismo, me pongo a pensar, el hecho de que ya se pueda facilitar a precios más bajos el acercamiento entre familiares de Cuba para temas tan cotidianos como puede ser ir a ver a un familiar que falleció,
ir a celebrar el cumpleaños de un familiar que no has visto en décadas, etcétera. Son muchas veces esas pequeñas cosas las que también hacen mucha diferencia en la vida de las personas. Y estoy seguro que si este trato se va atrás por razones geopolíticas, por razones de conveniencia política, para de alguna manera pagar facturas del apoyo que tuvo en el sur de la Florida, que ganó el Estado, a diferencia de lo que pasó en 2008 y 2012, yo creo que sí va a haber una regresión, porque finalmente el status quo nunca funcionó. Hay una garantía de que la apertura, de que el acercamiento va a generar necesariamente una evolución lineal y progresiva hacia estadios más amplios de democracia. No hay una garantía, pero definitivamente esas pequeñas cosas, el tener el uso del Internet, el acercamiento, las visitas familiares, las educativas, los intercambios, temas de migración, etcétera, creo que eso progresivamente van a mejorar la situación de la isla y no creo que cerrando esa compuerta sea benéfico específicamente para el pueblo cubano. Jordi Barbeta. Bueno, yo quiero recordar que cuando en campaña Donald Trump habló de que a él le encantaría montar un Taj Mahal en La Habana. Es decir, la mentalidad de hombre de negocios, yo creo que ahí va a tener una cierta influencia, porque tal como se ha visto, sectores republicanos han apoyado la iniciativa de Obama del acercamiento. Hay un interés económico que yo creo que supera todo eso. Es verdad que, tal como se ha comprometido últimamente en campaña Donald Trump, pues probablemente lo que no habrá es el levantamiento del embargo solemne. Eso no va a pasar. Que depende del Congreso. Que depende del Congreso, y además el Congreso pues tiene las dos mayorías republicanas. Cosas simbólicas y solemnes no van a pasar, pero creo que incluso Obama ya ha dado unos pasos que son bastante irreversibles, y creo que eso difícilmente puede volver para atrás, sino que eso irá germinando. ¿Cómo eso va a influir en Cuba? Eso yo ya no lo sé. Yo creo que el régimen cubano lo que pretende es hacer lo mismo que ha pasado en China o en Vietnam, es decir, continuar mandando ellos con una organización económica y social distinta, ¿no? Yo creo que ahí, eso creo que sí que va a pasar, más lentamente, sin las solemnidades de Obama, pero eso yo creo que es irreversible. Pepe. Hay mucha presión de los legisladores cubanoamericanos aquí en el Capitolio para que se regrese a la vieja política, pero me parece que incluso el señor Trump sería muy sabio en reconocer que los pasos más difíciles, que es decir, pararte ahí y decir que vas a restablecer las relaciones, que vas a ir a Cuba, ya los hizo Obama, le tomó el precio político si es que había, porque también nosotros que estuvimos en Washington, pues ahora vemos con mucha naturalidad el intercambio, ¿no? Entonces me pareciera que Trump haría bien, y yo creo que los hombres de negocios, como bien dice Barbeta, le dirán, ¿sabes qué? No puedes echar para atrás todas las medidas, mantén las relaciones diplomáticas, corta algunas cosas simbólicas para tener contentos a los cubanoamericanos, pero yo no sé si eso será suficiente. Realmente también, por otro lado, está qué necesidad o no tiene el régimen de Castro de tener un enemigo externo en este momento. Decididamente el lenguaje no le gustará, habrá escaramuzas verbales en los próximos años, pero no me parece que se puede echar para atrás. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Jordi, en Francia hay una situación política interesante porque François Hollande, el presidente socialista, termina su mandato el año entrante. Habrá elección en 2 vueltas presidenciales, la segunda de las cuales tendrá lugar en mayo. Según las encuestas, a esa segunda vuelta pasarán la candidata del Frente Nacional, partido xenófobo, Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, quien fundara esa colectividad, por una parte, y por otra parte el candidato conservador, que es François Fillon, un hombre de 62 años, quien fuera ministro del Interior de Nicolás Sarkozy, que ganó el domingo pasado la segunda vuelta de las elecciones primarias y derrotó a Alain Juppé. Obtuvo el 66,5% de los votos y Juppé el 33,5% de los votos. La izquierda está más o menos destruida porque el señor Hollande tiene una vana popularidad, y fuera de eso el primer ministro Manuel Valls, que tiene origen catalán, parece que también se va a presentar a las elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? Dicen los sondeos, el sondeo de BFM TV, dice que en la primera vuelta quedarían en los primeros 2 puestos el señor Fillon con el 26% y Marine Le Pen con el 24%. Fillon además quiere recortar 500.000 de puestos de trabajo y aumentar la jornada laboral de 35 horas a la semana a 39. Es un hombre, fuera de eso, muy conservador. Pero en la segunda vuelta, entre los dos, dice este sondeo, Fillon ganaría con el 67% de los votos y Marine Le Pen se quedaría con el 33%.
¿sería este el mejor escenario para Francia y la Unión Europea, dado que Marine Le Pen ha dicho que si gana se saldría del euro, de la moneda única, y retiraría a su país de la Unión Europea, uno de los países fundadores de ese grupo de 28, ya 27 países? Bueno, el sistema electoral francés no permite eso. Es decir, ocurrirá, como has dicho, que en la segunda vuelta los socialistas por segunda vez en la historia tendrán que ir a votar a la derecha para frenar a la extrema derecha, ¿no? Lo cual es un drama para la socialdemocracia. Para mí el fenómeno tremendo que hay en Europa es el hundimiento de la socialdemocracia, que por una razón clara, y es porque están practicando las mismas políticas que la derecha tradicional. En Alemania están gobernando con la derecha, en coalición. En España el PSOE acaba de facilitar un gobierno con el PP, y en Francia Hollande y Manuel Valls han practicado las políticas dictadas por la señora Merkel. De alguna manera, que son políticas, por cierto, opuestas a las que ha practicado con éxito en Estados Unidos Barack Obama. Y eso también hay que recordarlo, porque recortando, lo que consigues es un bonsai, que no crece. Eso es así. En el caso de Francia, el caso del Partido Socialista en Francia, pues lo hemos visto antes en el Partido Socialista Español, que se están peleando todos entre ellos. En el caso de Francia se están disputando las migajas. Las encuestas están un 9% en la primera vuelta. Y lo divertido del caso es que tanto Hollande pero sobre todo como Manuel Valls, la identidad de Manuel Valls es el socialdemócrata que hace políticas más conservadoras. O sea que llega un momento en que ya no entiendo nada. Es decir, están practicando el suicidio político. Lo están haciendo en España, lo están haciendo en Francia. En Alemania da un poco igual, pero no están practicando la socialdemocracia, están apoyando a Angela Merkel, ¿no? ¿O es el fin de las ideologías? No, este es el fin de las ideologías, es el desastre de la democracia. Creo que es una decadencia de la democracia, de que la democracia no está funcionando para dar esperanzas a la gente de un cambio mejor. Mi generación en Europa sabemos que nuestros hijos, que están mucho mejor formados que nosotros, van a vivir peor. Y eso es un desastre. Eso es un desastre, porque además, y alargaría, ¿no? Eso, combinado con los casos de corrupción que se han extendido, bueno, pues resulta que la democracia no está funcionando como una alternativa viable, y las alternativas son peores, porque la alternativa es China. La alternativa es China y Rusia. Pepe. Bueno, solamente un pie de página después de esta explicación magistral de mi colega, es que encuentro muy interesante el paralelismo de las políticas de Monsieur Fillon con las políticas de Trump, las posiciones de Trump. Quiere reformas que recorten 500,000 empleos públicos. Quiere acabar con la semana de 35 horas de trabajo, elevar la edad de retiro, acabar con impuestos a los ricos y, por si fuera poco, mejorar relaciones con Rusia, ¿no? No, pero me parece francamente es justamente lo que iba a comentar ahora. Me parece que mucha prensa internacional trata de emular directamente a Fillon con Putin o con el señor Trump, y me parece que son fenómenos completamente distintos, porque Fillon no necesariamente es un fenómeno populista, ¿cierto? No. Y Trump sí es un fenómeno populista. Y dentro de la derecha no es el más radical. Ahora, el gran tema es el tema de la semana de los 35 horas. En Estados Unidos eso no funciona, pero para nada, ¿no? Y a mí me parece interesante también cómo incluso la propia socialdemocracia en Francia quisiera pintar a Fillon como un extremista, justamente como desesperación, ¿no? Ante esta situación de votos en las que está. No sé, pero me parece una situación un poquito... No, yo creo que es diferente, pero me refiero, por ejemplo, una de las grandes incógnitas de esta elección era para muchos, ¿no? Cómo los que votaron por Donald Trump, que han votado históricamente por republicanos, votan básicamente por políticos que aplican políticas que van en contra de sus intereses de clase. El hecho de que quieran eliminar a los sindicatos, eliminar los impuestos a los ricos para supuestamente liberarlos a los pobres. Este tipo de populismo, que tiene una explicación contradictoria en términos de cómo votas, se está trasladando también a algunos otros lugares. Claro. A ese tipo de comparación me refería. Eso está documentado en votos que ha ido del Partido Comunista Francés a Le Pen, a la extrema derecha, directamente, igual que aquí, en el cinturón industrial,
votos que votaron, o sea, trabajadores, obreros que votaron por Obama, se han pasado a Donald Trump. Y el fracaso de la socialdemocracia de Europa es lo mismo que le ha pasado a Hillary Clinton, desde mi punto de vista. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias Pepe Díaz Briceño, Jordi Barbeta y Pepe López Zamorano, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.